historiador, cocinero, el amarillo mango. Así es. Bienvenido, Horacio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien aquí, viniéndote a contar el chisme del pan mexicano y su historia. Yo digo, no sé tú qué opinas, que igual ¿cómo se llama? Richard Hart. Ajá. O sea, lo entendieron mal y él está hablando de política. Puede ser. Y Estaba no de hablando del pan malo. Del pan malo, es insípido, no tiene chiste, no tiene proyecto, No tiene identidad. O sea, no esponja, No levanta. No levanta. O se hablaba del pan de comer. No, sí se hablaba del pan Pues de qué comer. bruto, hay que decirlo. Sí, Qué sí, ignorante, ¿no? sí, la verdad ignora mucho. También el tema es que habla sobre la cultura del pan en México, que dice que no hay, que no sé qué. Es una ignorancia total, porque incluso hay panaderías desde hace 500 años en la Ciudad de México. Que la Ciudad de México en ese entonces era el centro de lo que es hoy la capital de la ciudad, pero está muy ligado a la industria de la harina, que empieza desde que llegó Juan Garrido, un conquistador africano, que se le atribuye que él plantó las primeras semillas de trigo. Y de ahí empezaron los molinos, por ejemplo, el molino de la Hacienda de los Morales, el molino de la Hacienda de Santa Mónica, el molino del Rey, el molino del Rey, nos pusimos de acuerdo. Ahí empieza toda la industria de la harina y se hacen distintos tipos de panes. Hay como 5 clasificaciones de pan. El más barato era las semitas, el segundo que sería de calidad era el pan vaso, luego el pan común, el pan floreado y el especial. Esto quiere decir que se tamizaba la harina o el molido del trigo para que quedara más blanca, sin tantas impurezas. Conforme va bajando la calidad hay más impurezas y se vuelve más integral, ahora que es más sano, pero en ese entonces no. Oye, y vaya panes que hay, tú como cocinero, además historiador, especializado en gastronomía, pues cuántos panes no hay. Ya nos están mandando, a ver, nos están mandando una fotografía. Vamos a poder verla, me decían que ya la teníamos. ¿Sí es cierto? Ahí lo tiene usted. Esta que nos están mandando de Tehuacán, José Javier Rodríguez, pues vean usted nomás, ¿cómo va a estar malo ese pan? Para usted que nos escucha en radio, ¿cómo lo catalogaría? Eso, cocinero. A ver, está como oscurito, tiene un poquito de ajonjolí, me parece. Sí, se ve. No, se ve sabroso, se ve buenísimo. Y bueno, tenemos los cocoles, tenemos el pan dulce, tenemos las rayadas en la zona de Michoacán, que es este cocol dulce que tiene incrustado un poquito de azúcar allá arriba, ¿no, Horacio? Sí, las ventanas, el ojo de pancha, los besos, las corbatas, el gendarme. El pan de acámbaro. Exacto, el virote también. Por ejemplo, está la canción de Chava Flores, para que la escultura del pan. Ajá. Oye, y ahí está, pues es que parece que hay cocol, ya no te acuerdas cuando era Chimisclán, ¿no? Exacto. El Chimisclán es el cocol, pues antes de ser como un pan más fino, ¿no? Es como... Sí, pues se dice que hay 250 variedades de panes en México, nada más. No, pues ahí está. Pues muchas gracias, Horacio Acosta. Ahí está una leccioncita para el inglés Hart, sí, que pues nada más habla. También es que no sale del corredor Roma Condesa. Pues no, pues ahí está. Y ahí pues venden puro pan que copia los que hacen en otros países. Eso. Puro pan gentrificado. Exacto, pan gentrificado y lleno de conservadores. Pues sí, exacto. El pan con idem. Exacto. Con conservadores, pues no conoce inglés y cree que la Ciudad de México es nada más la colonia Roma, la colonia Condesa, donde poco hablan español. Gracias, no te vayas, Amarillo Mango, Horacio. Ya está Beca con nosotros, Beca Duncan, como cada semana, para hablar del solsticio de invierno que va a ocurrir, pues, 21 de diciembre, ya, Beca Duncan. Hoy. Así es, hoy ¿Qué es el solsticio? Bueno, pues es este fenómeno pues que tiene que ver con el día más oscuro del año, ¿no? En el hemisferio norte, eso es importante mencionarlo, por lo que decías de la nieve y demás, ¿no? Nosotros en México estamos en el hemisferio norte, entonces también este fenómeno astronómico está aquí. Entonces, normalmente el 21 de diciembre es el año en el que cae, hay poca variación sobre esto, y pues es la noche más larga, el día más corto del que se tiene pues registro, ¿no? A lo largo del año. Esto, Juan, es muy interesante porque, pues como sucede en la historia, muchos de estos fenómenos astronómicos, meteorológicos, pues van a tener un impacto enorme en las tradiciones culturales, ¿no? Y eso, de hecho, nos lleva al tema del nacimiento de Jesús. Oye, ¿sí nació el 24 de diciembre, como dice la mercadotecnia? Pues, o los registros históricos del Jesús histórico podrían sugerir que naciera en otra temporada del año.
Pues mira, hay muchas dudas al respecto porque en realidad no existen fuentes históricas que nos hablen específicamente de la fecha. Hay fuentes que hablan un poco del año, aunque hay debate al respecto. Ahí están los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que nos establecen algunas pistas que podrían indicarnos el año de su nacimiento. Pero el día en sí no es un tema de interés en un principio registrarlo, porque lo que interesa es su muerte, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo, la fecha principal que se celebraba no era el nacimiento, sino era la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, Que bueno, tampoco hay una fecha, porque depende de cuándo cae el miércoles de ceniza, lo que a su Exactamente. vez pues depende también del Pentecostés, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. El calendario religioso, pues en eso va modificándose. Ahora, ¿por qué se establece el 25 de diciembre? Pues esto precisamente tiene que ver con el solsticio de invierno. Hay tradiciones ya paganas europeas que establecen en esta fecha pues celebraciones importantes, ¿no? Una de ellas es la del Sol Invicto, que esta se celebraba en Roma. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando se establece el cristianismo como la religión oficial de Roma, entonces hay que adaptar las tradiciones paganas a el calendario religioso cristiano, ¿no? Entonces, hay una asimilación de las festividades paganas. Esta fecha que se celebraba, esta fiesta que se celebraba el 25 de diciembre, el Sol Invicto, es básicamente el sol renaciendo después del solsticio de invierno, después de esta noche oscura que genera mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, volverá a haber luz, volverá a haber cosechas, ¿no? O sea, esa es la enorme preocupación que se tiene. Y entonces, para el 25 de diciembre ya hay suficiente luz para establecer que el sol efectivamente ha vuelto, ha regresado. Ahí está, como la fiesta a la que fue Volavsky, ¿no? Que fue a la fiesta de Huitzilopochtli, pues también es la misma También tiene que ver con el en el solsticio de hemisferio invierno. norte. Exactamente, también tiene que ver con el solsticio de invierno. Y también hay otros historiadores, por ejemplo, Antonio Rubial, que es un historiador mexicano muy, muy destacado. Él dice que en muchas partes del mundo cristiano se toma el 6 de enero como la fecha de nacimiento de Jesús, por ende también cuando llegan los Reyes Magos, ¿no? A partir de una festividad egipcia, que también tiene que ver con un dios solar, Ayón. Entonces, en Egipto se celebra esa festividad también en torno al solsticio de invierno, un poco después, hacia el 6 de enero. Entonces, bueno, Jesús se convierte en ese sol que renace tras la oscuridad, o ese sol que vence a las tinieblas. También se vuelve una metáfora muy poderosa para la teología cristiana. Ahí está, pues. Beca, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de averiguar algún día cuál era el cumpleaños verdadero del Jesús histórico. Hay quienes dicen que primavera, Juan. Hay quienes dicen que primavera. Bueno, pues también lo dicen con los mismos argumentos que dicen que fue en invierno.